Alfonso Ramírez Cuéllar es diputado federal por Morena, es presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y también presidente de El Barzón Nacional, una organización social y política de lucha continua. Es historiador y antropólogo, fue dirigente nacional de los partidos Patriótico y Revolucionario y también del Mexicano Socialista. Es miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, fue asambleísta en el entonces Distrito Federal entre 1991 y 1994. Fue candidato a senador de la República por el estado de Zacatecas en ese 1994. En noviembre de 2014 renunció al PRD y se sumó a las filas de Morena. Alfonso Ramírez Cuéllar, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Alfonso, ¿cómo llegas a esta lucha social, a este modelo? Eres conocido, cuando dicen Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramírez Cuéllar, dicen el Barzón. Esta idea de que en un momento determinado la crisis económica del momento y el tema de los bancos había generado una situación de presión sobre muchos grupos sociales y apareció esta idea de defender a aquellos que habían sido afectados por ello. Sí, bueno, fue una de las crisis más dolorosas que yo he conocido, con mayor impacto y quizá con mayor desgarramiento social y familiar, incluso superior a la del 2008. La tragedia pues se extendía en todos los sectores sociales, familias, agricultores, comerciantes, y afortunadamente fue un movimiento exitoso, a diferencia de crisis y movimientos similares que se han presentado en Estados Unidos, en Europa, en Grecia, en España. Aquí pues logramos salvar el patrimonio productivo y familiar de millones de gentes y afortunadamente pues se combinó un sistema de negociación adecuado con el gobierno y las instituciones bancarias. Fue una especie de rebelión de los sectores medios de la economía de nuestro país. Y lo que se logra es finalmente, una confrontación, por supuesto, con las autoridades y el propio banco, la crisis 95, esta idea de que, por un lado había una responsabilidad, es cierto, de los capitales como tal y de los bancos, pero también la necesidad de reconocer que los deudores eran víctimas de algo que no tenían por qué ser los que pagaran por ello, ¿no? Sí, conocimos las experiencias recientes, bueno, no tan recientes, pero desde el 2008, 2009 en Grecia, en España, en Portugal, en el mismo Estados Unidos. Siempre la voz más débil pues son las pequeñas empresas, las familias que habrían contratado un crédito, un financiamiento, y a diferencia de allá, como lo comentaba, pues aquí la gente logró conservar su patrimonio y llegó a una negociación adecuada con las instituciones bancarias. Y además pues descubrimos y pusimos en evidencia como movimiento este fondo tan famoso del FOBAPROA, donde si bien existen causas estructurales de la crisis, también el sistema bancario mexicano pues fue manejado con muchísimo abuso y grandes irregularidades que llevaron a un incremento de la pérdida del patrimonio nacional. Esto te lleva finalmente a una militancia política en la izquierda, decir, bueno, aparte de esto, habría la necesidad de cambiar el modelo económico y dirigirse hacia dónde. Después de esa experiencia en 95, ¿qué es lo que haces? ¿Qué te lleva a ir al tema de PRD en su momento, de embonar el tema social y el tema específico de deudores con un proyecto mucho más grande? Bueno, nuestra participación política es desde la época de estudiantes. Toda esta zona pues la conocemos muy bien porque aquí estaban instaladas las casas de estudiantes de provincia, aquí a los alrededores, y además pues yo creo que en esa etapa pues fue un movimiento muy importante donde se luchó porque la gente de escasos recursos tuviera acceso a la educación superior y para que hubiese una democratización al interior de las escuelas. Entonces, desde ese momento, pues ya teníamos una participación social
Y afortunadamente pues me tocó estar presente en las dirigencias de los partidos de izquierda, que en ese tiempo pues eran significativos, ¿no? Con todas las debilidades, pero eran significativos. Entonces pues combinamos una labor social, un trabajo en el partido y una actividad también legislativa. Esto te lleva finalmente a una identificación, un trabajo cercano al hoy presidente López Obrador. ¿Cómo te vinculas con él? Sí, bueno, pues andamos con él desde que él decidió participar en la dirigencia del PRD. Fuimos parte importante, creo yo, de este acompañamiento, y a partir de ahí pues hemos estado de manera cercana compartiendo muchas cosas buenas y muchos esfuerzos democráticos en el país. ¿Qué es lo que se requiere para un primer momento para decir hay que cambiar, dicen, hay que cambiar modelo económico, porque el de ahora se habla de neoliberalismo, conservadores? ¿Qué es lo que tendrías que modificar realmente? Pues ahorita estamos en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. El 27 de este mes tenemos el periodo extraordinario. Es la primera ocasión donde la Cámara aprobará el plan, en este caso 2019-2024, y como que tenemos claro lo que ya no hay que hacer, y estamos en un proceso de construcción que requiere mucha reflexión, hacer que concurran muchos puntos de vista, conocer nuevas experiencias internacionales para construir algo nuevo. Aquí la obsesión de nosotros es cómo lograr el crecimiento. Tenemos dificultades serias en materia económica en estos momentos, problemas muy profundos relacionados con el empleo, y no hay otra vía, otro camino más que un aumento importante de la inversión pública y sobre todo la inversión privada. Creo que este es el tema fundamental. Bueno, vamos a platicar de esto aquí más adelante. Estamos platicando con Alfonso Ramírez Cuéllar, aquí, en Línea Directa. Alfonso Ramírez Cuéllar, a ver, el gobierno actual dice hay que recortar recursos de aquello que pues, se mal utilizaba, un dispendio de recursos, y empiezan a cortar en distintas partes. Hay que redirigir recursos para generar crecimiento, para generar empleo. Es una recomposición total que, por lo pronto, en este periodo, llamémosle así, de transición, primeros 6 meses de gobierno, genera cierto tipo de choques, por un lado, en generación de empleo, en lo que podríamos llamar esta idea de que hay instituciones que se dice no cumplían con su objetivo, y hay que, en este plan de desarrollo, definir cómo hacerle para empezar a crecer, a generar formas de desarrollo educativo que sean productivas. ¿Cómo darle la vuelta a esto que es el proyecto finalmente del gobierno de Morena? Sí, bueno, yo creo que hemos avanzado de manera firme en 3 sentidos. Uno de ellos es el de la disciplina fiscal. Creo que es una actitud responsable que genera confianza en los inversionistas, en los mercados internacionales. Es una decisión del Congreso y del Ejecutivo para no gastar más de lo que tenemos. En segundo lugar, se han dado pasos muy importantes en la racionalidad del gasto. Quizá, como todo proceso, pues implicaba una decisión radical, y en el camino pues ir reacomodando muchos excesos que de manera inevitable se cometen. Y al mismo tiempo también estuvimos y se está haciendo pues un manejo mucho más honesto de los recursos públicos. El primer enfrentamiento que se dio fue cuando la Cámara de Diputados decidió que había que desaparecer un ramo multimillonario que permitía una discrecionalidad absoluta y un gasto totalmente disperso, sin objetivos, por parte de los estados y a los municipios. Era un instrumento de control político
decidimos que ya no continuaría el ramo 23 en la mayor parte de sus fondos, y ese fue, yo creo que uno de los principales anuncios y decisiones que cimbró pues a la clase política, porque estaba acostumbrado ya de que así debían funcionar las cosas. Y se ha venido trabajando en estos tres pilares: racionalidad del gasto, manejo honesto de los recursos, disciplina fiscal, pero nos falta un elemento que es fundamental: un incremento de los ingresos. Ya llegamos a una situación donde los ingresos son precarios, muestran una debilidad muy fuerte en la hacienda municipal, en las haciendas estatales y en la hacienda federal. Hay gastos ya ineludibles que están absorbiendo la mayor parte del presupuesto: el servicio de la deuda, el gasto en pensiones, las transferencias a los estados y a los municipios, los programas estructurales que ha presentado el presidente de la República. Entonces ya el margen se nos está agotando y requerimos una inversión mayor en agua, en salud, en educación, en infraestructura carretera, en muchas obras y servicios. No te queda más que una reforma fiscal, Alfonso. Para mí no hay otro camino. Están en estos momentos discutiéndose una iniciativa que algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda también están presentando, porque todos estamos de acuerdo en que hay que hacer una acción contracíclica para levantar la economía, generar empleo. Hay una serie de fondos que tienen un volumen de recursos muy grande, pero creo que cumpliendo con la promesa del presidente de no incrementar impuestos, sí estamos obligados a que en el 2019 ordenemos el actual esquema tributario. Hay muchas fugas, muchos sistemas legales que permiten la elusión, muchos sectores que en estos momentos no están pagando contribuciones. Yo espero que en el mes de septiembre que nos llegue el paquete económico y en el mes de noviembre que tendremos que resolver el presupuesto, salgamos para el 2020 con un presupuesto, con un gasto de aproximadamente 6.200.000 millones de pesos. En estos momentos lo que se está ejerciendo son 5 billones, un poco más de 800.000, pero sí necesitamos aumentar cuando menos 2 puntos del producto la inversión en infraestructura. Ahí o lo haces vía una mayor recaudación por pues precisamente taponar los agujeros por donde se te va el dinero, o lo haces pues también de alguna manera por hacer o continuar este proceso de llevar el trabajo informal a la formalidad y que pague impuestos. No hay mucho margen de maniobra. No hay mucho, pero sin aumentar tasas ni crear nuevos impuestos, que es la decisión que tenemos. Existe algún comercio electrónico, un comercio digital que no tiene regulación fiscal. Yo creo que es una experiencia que debemos retomar de otras partes del mundo, donde el comercio digital está siendo regulado ya fiscalmente. Tenemos un problema muy serio en salud. Y hay un vínculo directo entre una serie de productos y el mayor gasto que están haciendo las instituciones de salud para atender problemas de cáncer, de diabetes, de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, y entonces tenemos que actualizar los IEPS que tienen que ver con el cigarro, con la comida chatarra, con el alcohol. Tenemos que hacer una actualización de gravámenes que en estos momentos están ya establecidos. Y también la otra es que no podemos ya descuidar las finanzas tan precarias de los estados y los municipios. La gente ve la necesidad del drenaje, la necesidad del agua potable, del alumbrado, como que todavía no les cae muy bien el 20 a los gobernadores. Algunos siguen con mucho derroche, pero en general lo que vemos es una dependencia casi absoluta de las transferencias federales. Tendrían que empezar a cobrar impuestos estatales, no hay de otra. Yo creo que como que se quedaron con una costumbre muy negativa
primero con muchos excedentes petroleros que les transferían, y en segundo lugar con este ramo 23, donde había transferencias y transferencias, y entonces creó como una especie de flojera tributaria que en estos momentos pues ya llegó a una situación difícil, porque las deudas que contrajeron los actuales o los anteriores pues tienen una tasa de interés mucho mayor y el margen es muy pequeño para liberar recursos al gasto público. Y también pues ya se les quitó el ramo 23, ya no va a haber salvamentos financieros, entonces o se actúa con mayor responsabilidad por parte de ellos, o la situación en la que viven muchos ciudadanos, las carencias que se tienen en obra pública. Los drenajes son de hace casi 30, 40 años en todos los municipios, ¿no? Y son drenajes sanitarios, y ahorita tenemos un problema producto del cambio climático con lluvias atípicas, y ves todos los, todos los municipios desbordándose en inundaciones, ¿no? Estamos platicando con Alfonso Ramírez Cuéllar aquí en Línea Directa. Alfonso Ramírez Cuéllar, el tema, por supuesto, del Plan Nacional de Desarrollo supone un crecimiento 4%. El problema es que tenemos por lo menos dos Méxicos. El México del centro para arriba, que crece a tasas del 5, 4, 5% desde hace tiempo, y el sur, que es el que nos jala y nos pone en un crecimiento del 2%, y este año quizá de 1%, si nos va bien. ¿Cómo conciliar, cómo conectar, sería la gran discusión, creo, cómo conectar el desarrollo que tiene el centro norte del país con este sur-sureste atrasado? Están ahí las apuestas hechas del gobierno de López Obrador en el tema del Tren Maya o la refinería, pero esto no sé si alcanza para entrar en lo que tendría que ser una verdadera revolución dentro de estos estados que lo que han hecho es reproducir miseria de forma continua en los últimos años. Bueno, yo creo que la del debate del día 27 de junio en la Cámara de Diputados sobre el Plan Nacional de Desarrollo abre la oportunidad para establecer políticas públicas. Los programas son muy importantes, la columna vertebral, la idea esencial de un gobierno que prometió eso en campaña y que lo tiene que cumplir y lo está cumpliendo. Pero ahora nos falta la definición y la elaboración de políticas públicas. Tiene que haber una política agrícola, una política industrial, una política en materia de comunicaciones para enfrentar el cambio climático. Los programas son muy importantes, pero tienen que llegar a políticas públicas. Y en estos momentos hay un esfuerzo por dirigir recursos a la zona que tiene mayores niveles de pobreza, un crecimiento económico muy bajo, como lo señalas, pero al mismo tiempo no se puede descuidar las zonas que tienen pujanza, que tienen una actividad productiva. Entonces aquí tenemos que buscar un equilibrio mayor. El otro día estuvimos en Oaxaca y los gobernadores siempre llegaban cada año de que habían logrado el presupuesto más alto de la historia. Cada año son presupuestos más altos de la historia para Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y el problema es de que los niveles de pobreza y de atraso económico... ¿Dónde se queda ese dinero, Alfonso? Yo creo que había una gran cantidad de robo, sí, de gasto clientelar, sin objetivos, donde lo que menos les preocupaba es de que sus entidades salieran del atraso y de la pobreza, porque además tenemos un sistema fiscal donde los fondos se distribuyen en función de la cantidad de pobres que hay en cada entidad federativa. Entonces los gobiernos estatales como que no tienen mucha necesidad de sacar a la gente de la situación de miseria. Es un incentivo perverso. Un incentivo perverso, por eso se está convocando y se está trabajando. Ojalá y se haga una convención nacional hacendaria, no para modificar la fórmula del 80-20 de las transferencias federales, sino para empezar a equilibrar también los esfuerzos y la responsabilidad de los gobernadores y de los presidentes municipales. Este es un tema muy importante
la idea de la Convención Nacional Hacendaria, pero al final de cuentas llegamos a un punto fundamental. Necesitamos mayor inversión. Los niveles actuales de inversión nos van a llevar a que lo que tenemos que hacer en infraestructura se pueda postergar, y si se posterga, pues nos va a salir más caro en el futuro reconstruir, porque además pues hay un colapso, dejaron un colapso en los sistemas de salud. Inversión pública, inversión privada. Sí, yo creo que requiere confianza. Yo creo que aquí debe darse un nuevo trato, una nueva relación, una nueva asociación entre el Estado y la iniciativa privada. La iniciativa privada es la que soporta el mayor peso de la inversión. Ojalá y que la iniciativa privada pudiera arribar a lograr 25 puntos del Producto Nacional, que el Estado llegara cuando menos a 5% del Producto Interno Bruto. Nuestro objetivo es alcanzar el 30% de inversión en infraestructura entre los sectores públicos y privados. Las asociaciones públicas y privadas establecidas en la ley son buenas, hay que perfeccionarlas, hay que llevarlas a un nivel superior todavía, erradicar la corrupción, compartir bien los riesgos, pero tiene que haber un clima de confianza y de relación mayor, porque pues ahí está el futuro y la única posibilidad de crecimiento. Rápidamente, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que pueda conectar no solamente a los actuales exportadores, sino también a esa zona sur que quedó prácticamente desconectada de este modelo, ¿no? Pues está muy bien, ya tuvimos un tratado de libre comercio, hemos aumentado las exportaciones, pero pues aquí también está el componente nacional, porque exportamos mucho, pero casi el componente de lo que exportamos pues no es propiamente un componente que nos permita el fortalecimiento del mercado nacional. Entonces, hay que ser competitivos. Sí, pues tenemos muchos tratados comerciales, ahora vamos a suscribir otro, es muy bueno, ojalá y se respete el libre tránsito de las mercancías, no hay aranceles, pero tampoco son la panacea, sino que aquí debe haber un esfuerzo mayor y tiene que consolidarse una relación entre el gobierno y la iniciativa privada. Ahí está. Podemos tener un gobierno muy fuerte, pero ahora de lo que se trata es construir también un Estado más sólido. Alfonso Ramírez Cuéllar, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Fue Alfonso Ramírez Cuéllar, aquí en Línea Directa.